Que Dios les bendiga, hermanos. Espero en Dios que se encuentren bien. Me da mucho gusto poderles saludar una semana más para compartirles una porción de la palabra. Hoy día quiero compartirles en el libro de Romanos, capítulo número 10, del versículo 8 hasta el 17. Acompáñenme a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel quien invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo les estaba hablando a los romanos acerca de la importancia de la fe en el Evangelio. Sin fe, la palabra dice que es imposible agradar a Dios, ya que nosotros andamos por fe y no por vista, no dejándonos llevar por lo que se alcanza a ver con nuestra visión física, sino que debemos de dejarnos llevar por lo espiritual. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que nosotros no nos dejemos llevar por lo que se ve, ya que las cosas que se ven son vanas y son de este mundo, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos habla de tres cosas importantes. En el versículo número 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Tres cosas importantes. La primera es la palabra. ¿Cuál palabra? Luego dice que está cerca de tu boca y tu corazón. Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios, ya que Deuteronomio 8:3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto fue lo que Jesús también respondió cuando Satanás lo estaba tentando en el desierto. Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La palabra que es revelada a cada uno de nosotros hoy en día, la palabra de Dios escrita en este libro, es la verdad de Dios revelada a los seres humanos, para que nosotros le conozcamos quién Él es, para que nosotros podamos tener la fe para salvación. Nos dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Tiene que estar primero en nuestro corazón. Si la palabra no está en el corazón, entonces no puede estar en nuestra boca, ya que la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón es lo que va a expresar tu boca. Es por eso que Pablo nos dice que tiene que estar primeramente cerca de nuestro corazón
y luego confesarlo también con nuestra boca. O sea que no es suficiente el creer en Dios, sino que también es necesario confesarlo, ya que dice en lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la importancia de confesar a Jesús con nuestra boca, y creyeres en tu corazón, no solamente confesar, no solamente hablar palabras vanas, sino que creyendo en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice, será salvo. La salvación viene por medio de la fe, porque es por medio de la fe que nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús murió por nosotros y que fue resucitado. Cuando nosotros llegamos a creer esto en nuestro corazón, no porque lo hemos visto, sino porque lo hemos creído por fe, entonces podemos dar el siguiente paso, que es confesar. Es necesario confesarlo con nuestra boca. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas las cuales creen en Dios, las cuales dicen, sí hay un Dios, yo sé que existe un Dios, pero no lo han confesado como su Salvador. Lo que quiere decir que no es suficiente el creer que hay un Dios, sino confesarlo como nuestro Salvador. Confesarlo como nuestro Salvador propio. Porque podemos creer muchas cosas, pero no necesariamente lo vamos a creer hasta el punto de que nosotros mismos queremos confesarle como nuestro Salvador personal. Es por eso que Pablo dice, es necesario creer con el corazón, pero también confesarlo con nuestra boca como nuestro Salvador. Luego dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo el que en él creyere no será avergonzado, porque la palabra nos dice también que la esperanza no avergüenza. Nosotros tenemos una esperanza viva, que Jesús murió y resucitó. Pero también sabemos que Él se fue y la esperanza nuestra es que Él volverá por nosotros, que Él volverá un día para juzgar a las naciones, que Él volverá un día para llevarse a su pueblo, y sabemos que tenemos que presentarnos un día ante su presencia y dar cuentas por lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces Pablo continúa diciendo, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Que no hay diferencia entre judíos y griegos. Los judíos de aquellos tiempos se pensaban ser mayores o superiores a otras culturas, a otras razas, ya que eran el pueblo de Dios escogido. Pero Cristo Jesús dice la palabra que vino a morir por la humanidad. La palabra nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. No solamente la salvación vino para los judíos, sino que Pablo nos está diciendo que la salvación ha venido para todo aquel que crea. La salvación vino de igual manera para judíos como para griegos. Entonces él dice que es el mismo Dios, el mismo Señor de todos. Es el mismo Dios de todos. Es rico para con todos los que le invocaren. Es rico para todos los que le invocan. O sea, quiere decir que Dios espera que los seres humanos le invoquemos. Muchas veces decimos, ya Dios sabe las cosas, pero Dios quiere que le invoquemos,
que le busquemos, que le pidamos, que le confesemos con nuestra boca como nuestro Salvador, ya que el Señor nos ama tanto que Él mismo nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Lo que esto es que nosotros podemos escoger si queremos seguirle o no. El deseo del Señor es que todos le sigamos. El deseo de Él es que todos seamos salvos. La voluntad perfecta de Dios es que todos lleguemos a un arrepentimiento y podamos aceptarle como nuestro Salvador. Ese es su deseo. Mas, sin embargo, Él nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir, de escoger. Es por esto que la palabra dice que es necesario creer con el corazón, confesar con la boca, ya que Dios espera que nosotros demos el paso en fe para acercarnos a Él. Él dice que si nosotros nos acercamos a Él, entonces Él se acerca a nosotros. Muchas veces nos preguntamos por qué es que hay tanta maldad en el mundo. Si es verdad que Dios es bueno, ¿cómo Dios permite que pasen tantas cosas en este mundo? Pero la realidad es que no es del agrado de Dios que estas cosas sucedan, sino que es como consecuencia de la desobediencia y del pecado. No es que a Dios le agrade que haya tanta maldad en el mundo. La maldad existe precisamente porque los seres humanos no han aprendido a doblegar rodilla ante la presencia del Señor, porque los seres humanos no han aprendido a humillarse y a buscar la presencia del Señor. Es por esto que Él dice, si mi pueblo se humillare. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces es necesario que lleguemos nosotros a humillarnos y a un arrepentimiento. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Dios requiere que nosotros no solamente nos humillemos ante su presencia, quiere decir que le reconozcamos a Él. Él también dice que le invoquemos en oración, que le busquemos su rostro. Pero también es necesario entonces convertirnos de nuestros malos caminos. No es suficiente ir y confesarse ante Dios, sino que es necesario que vaya un cambio tomando parte en nuestras vidas. No podemos acercarnos a Dios y quedar igual. Cuando nos acercamos al Señor y dejamos que Él obre en nuestras vidas, van a suceder cambios, de manera que nos vamos a transformar en personas diferentes. Dios nos va a renovar nuestro entendimiento, nuestro corazón, y de esa manera no vamos a querer volver a nuestros caminos antiguos, sino que vamos a querer estar más cerca del Señor. Y Él dice, entonces, una vez que el pueblo se haya humillado y haya buscado su rostro, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. El Señor es bueno y es justo y es fiel para perdonar nuestros pecados cuando nosotros llegamos a un arrepentimiento. No está hablando solamente de personas individuales, sino de el pueblo. Dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que nosotros estamos enfrentando son consecuencias del pecado, consecuencias de la desobediencia de la humanidad. Es necesario
que nosotros le busquemos al Señor, que lleguemos a un arrepentimiento genuino, que nos humillemos ante su presencia. Entonces dice Él que Él va a perdonar nuestros pecados y Él va a sanar nuestra tierra. La tierra misma gime, dice la palabra. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Lo que la palabra nos está diciendo es una revelación tremenda. La palabra nos dice que la tierra fue sujetada a vanidad también, no por voluntad propia, sino porque la tierra misma está viviendo o está bajo pecado. Nosotros vivimos en un mundo de pecado y aún la tierra está siendo afectada por esto. Y es por eso que dice que la creación anhela. Nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela ardientemente la redención, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo es eso que la tierra gime? Y nosotros nos preguntamos cuántas veces qué es lo que está pasando en la tierra, tanto desastre que está sucediendo en la tierra. Y no entendemos lo que está pasando. Y muchas veces culpamos a Dios, muchas veces decimos, ¿cómo es que Dios no tiene misericordia? Pablo nos estaba revelando un misterio muy grande. Y es que la tierra misma está sufriendo por causa del pecado de los seres humanos. Y la tierra gime para que ya venga el Salvador. Lo que la tierra hace, hermanos, lo que nosotros llamamos desastres naturales, es por causa del pecado del ser humano. Es porque la tierra misma anhela, dice, ardientemente anhela su redención. La tierra está sufriendo por causa del pecado de los seres humanos. No es que a Dios le agrade, no es que Dios esté castigando a la humanidad, hermanos. Es consecuencia de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, el que no queremos llegar a un arrepentimiento, el no querer nosotros aceptar la salvación que viene de parte de Jesús tan hermosa para nosotros. La palabra es clara, la salvación solamente viene cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y le confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. La palabra nos dice que solo hay un camino, no son dos, no son tres, hay un camino solo hacia la salvación. Ese camino es Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad de Cristo Jesús está revelada por medio de su palabra. La verdad que Jesús vino a revelarnos a nosotros, hermanos, es que era necesario que Él muriera para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación que solamente viene a través de Él. La salvación no es por obras. Las obras son parte de la fe. La palabra dice que la fe sin obra es vana. Mas sin embargo, las obras no van a salvar al ser humano. Es por esto que cuando nosotros decimos, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo estoy bien así, ese es un engaño en sí mismo, porque la salvación no llega por obras, no llega por nosotros ser buenos. La salvación solamente llega a través de la fe en Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos un poquito más allá de lo que Pablo nos está hablando. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra es clara. El que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No podemos invocar al Señor si aún no le hemos creído en nuestro corazón. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Lo que Pablo nos está diciendo es que no podemos creer en alguien del que no hemos oído, porque la fe viene por el oír. Y eso nos lo dice un poquito después. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra del Señor. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Ya que cada uno de nosotros hemos sido encomendados a predicar el Evangelio. No necesitamos plataforma, no necesitamos un estadio para predicar la palabra. Necesitamos oídos. Si una persona está al frente de nosotros, tenemos entonces dos oídos al cuales nosotros le podemos hablar de las maravillas del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Nosotros hemos sido enviados a predicar la palabra del Señor. Y dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, gloria al Señor. Los que anuncian buenas nuevas. Son hermosos los pies de los que llevan la palabra del Señor a aquellos que no le conocen. Pero es necesario entender esta parte también. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que quiere decir que aun cuando se predique la palabra, aun cuando se les enseñe la palabra, van a haber personas que no van a creer. Van a haber personas que no van a escuchar. Van a haber personas que van a ignorar lo que se les está diciendo, mas la palabra dice que serán juzgados por todo aquello que se les predicó, por lo que ya han escuchado. Nuestro deber, quiere decir, es anunciar el Evangelio, predicar la palabra del Señor, pero en ningún momento o en ninguna manera es nuestro deber imponer la palabra del Señor. La palabra está para exponerla, para que todo aquel que quiera venir a Él venga. Mas es necesario estar conscientes de que no todos van a obedecer la palabra del Señor, y es por esto que Él nos dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra. Esto nos dice ya en el 18. No han creído al Evangelio no porque no han oído, sino porque no han querido creer. Pero el Señor es tan bueno, hermanos, que Él nos
anuncia su verdad. Él nos hace llegar su palabra a nuestros oídos para que nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos a Él. Él es tan misericordioso que nos habla de una y otra manera, que Él permite que nosotros sí escuchemos la verdad. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Cristo Jesús, la verdad que Él vino a revelarnos a nosotros, que es que Él murió por nuestros pecados y que si nosotros le confesamos con nuestra boca que es nuestro Salvador y creemos en nuestro corazón que Él resucitó, seremos salvos. Esa verdad nos va a liberar a nosotros ¿de qué? Del pecado, porque el pecado es muerte. Mas en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Es necesario ir a su palabra, porque aquí se encuentra la verdad de Cristo Jesús. La salvación viene por medio de la fe. Pero si nosotros no sabemos la verdad de Cristo, si nosotros no conocemos su palabra, entonces no vamos a poder desarrollar nuestra fe. Es necesario que nosotros conozcamos al Dios a quien servimos. No podemos creer en alguien que no conocemos. Es por eso que debemos de escudriñar sus escrituras. Debemos de leer la palabra y pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos revele su palabra en nuestras vidas. Podemos escuchar muchísimo, pero al menos que nosotros empecemos a buscarle al Señor, no vamos a tener una experiencia personal con Él. Nuestra fe necesita crecer, pero es necesario buscarle, es necesario acercarnos a Él. No podemos nosotros conocer a Dios solamente por medio de otras personas, por lo que escuchamos que Dios hizo en las vidas de otras personas, sino que es necesario que nosotros también tengamos una historia con Cristo Jesús, que nosotros podamos tener experiencias y testimonios de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todos tenemos necesidad de Él. Todos tenemos necesidad de Él. Es necesario buscarle. Sus promesas, hermanos, son fieles. Él dice que si nosotros le buscamos, si nos humillamos y buscamos su rostro, dice que Él perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Que si nosotros le confesamos como nuestro Salvador, dice que nosotros seremos salvos. La promesa del Señor es que si nosotros le confesamos como nuestro Salvador, seremos salvos. Dios es fiel. Él no es hombre para mentir. Él es Dios. Su palabra permanece para siempre. Si tú sientes que aún necesitas fe, si tú sientes que aún necesitas algo en tu vida, si hay algo en ti que necesitas trabajar, acércate al Señor hoy día y pídele que Él te ayude, que Él te ayude a ser mejor, que Él te ayude a creer en Él. Tómate un tiempo entre la semana para abrir la palabra del Señor. Empieza a leer los salmos. Los salmos son hermosos, son cánticos escritos por el rey David. Lee los proverbios. Los proverbios son consejos para nuestras vidas. Consejos que te ayudarán a ser mejor. Deja que la palabra del Señor vaya haciendo efecto en tu vida, porque es la palabra de Dios la que te convence a ti. Yo no puedo convencerte, ni ningún ser humano puede convencerte por nuestras propias palabras, sino que es la palabra de Dios la que te convence. Es la palabra de Dios la que te trae a ti fe. Es por eso que dice, la fe es por el oír
y el oír la palabra de Dios. La fe viene cuando nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, cuando nosotros escudriñamos su palabra, cuando dejamos que su Espíritu Santo nos hable. Es ahí cuando nuestra fe va aumentando. No podemos esperar que alguien nos convenza, sino que es la palabra la que va a convencerte. Busca al Señor, acércate a Él, que Él se acercará más a ti. Aprendamos a humillarnos delante de su presencia y confesar que Él es nuestro Señor. Esperar en Él, ya que nuestras almas gimen por Él, como nos dice la palabra, que la tierra misma gime. Y también nosotros gemimos. Que el Señor te bendiga, que Él te guarde, que Él te proteja, que Él te libre de todo mal. Mi deseo es que tú te acerques a Él cada día más, que permitas que el Señor trabaje en tu corazón. Solamente Él puede hacer cambios en tu vida. Acércate a Él, que la palabra del Señor te vaya revelando a tu corazón el amor del Señor.